Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Señor, nos encomendamos en tus manos para que nos des la sabiduría y la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos siempre tu palabra, conocer la ley tuya, los mandamientos, los preceptos, Señor mi Dios, para que cada uno pueda vivir conforme a ti te agrada y haya vida, Señor, a través de Cristo Jesús en sus vidas. Gracias, Padre, estamos en tus manos hoy, pues eres tan bueno y Padre Santo, has derramado tu gracia sobre nosotros. Henos aquí, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, la continuación de este tema, matrimonio. Ya vimos matrimonio 1, matrimonio 2, hoy vemos matrimonio 3. Desde 1 Corintios capítulo 7, desde el verso 10 en adelante. Como es muy vasto, hermanitos, se ha desglosado en temas para hacerlo más entendible y que nos dé tiempo de explicar paso a paso, porque es un tema importantísimo. Ahora leemos, hermanitos, 1 Corintios 7, 10. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Muy bien, antes de continuar, hermanitos, ya vimos también el contenido de la palabra concesión y mandamiento, como dice en el verso 6 que vimos ayer. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. El apóstol Pablo se ocupa de aclarar en todo este pasaje y tema qué es el mandamiento de Dios y qué aconsejaba él. Y hermanos amados, claro, como ya se vio, un mandamiento es de carácter obligatorio. Y si no lo llevamos a cabo, incurrimos en la desobediencia. Ahora, por eso aclara, en el verso 10, a los que están unidos en matrimonio, o sea, casados, mando no yo, sino el Señor. O sea, el Señor manda que la mujer no se separe del marido, no se vaya a separar del esposo. Ahora, hermanitos amados, es bueno también explicar el contexto de la gente de aquel entonces. Hemos visto, hermanitos, anteriormente, por ejemplo, que nuestro Señor Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y se ocupó de predicarles solo a ellos. Ya el ministerio de Pablo a los gentiles iba a completar la predicación del evangelio a esa fracción de gente que por la cual no había venido el Señor Jesús por primera vez, sino ahora le tocaba al apóstol Pablo. Bueno, en este contexto, hermanitos, cuando la gente no judía, o sea, gentiles, venían a los pies del Señor Jesús, muchas cosas cambiaban. Una de ellas principalmente era la idolatría. Pero también sucedía lo mismo, hermanitos, que pasa hoy en día. Y hermanitos, es que comúnmente en una familia, primeramente se inicia con uno o una. Cuando uno escucha el evangelio del Señor, el Señor lo llama, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, puede comenzar esto con el varón, puede comenzar con la esposita o con cualquier otro miembro de la familia. Pero a lo que me refiero es esto, de que claro, que iba a haber problemas, persecuciones, contrastes y muchas luchas, hermanitos, porque dijo el Señor Jesús que de ahora en adelante los enemigos de uno serían los de su propia familia. Entonces, hermanitos, basado en ese contexto, se tenía el pensamiento que si uno venía a los pies de Cristo,
Por ejemplo, el esposo y la esposa en idolatría, en maldad, perseguía y, claro, refutaba, no quería a Cristo, no quería convertirse a Cristo, entonces se consideraba que habría que separarse, que dejara el marido por causa de Cristo a la esposa, o viceversa, ya que sí, los conflictos hasta el día de hoy, por causa de Cristo, son muy fuertes. Entonces el apóstol Pablo, en cuanto a ese contexto, aclara, no debes de dejarlo, no debes de dejarla, no lo hagan. Y por eso lo que vamos a ver hoy, hermanos amados, el matrimonio 3. Dice entonces el 10, a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido, no lo vaya a dejar. Ya vimos, si él era inconverso, ella cristiana, no lo deje. Ahora vamos a ver causales cuando sí se puede dejar y qué es lo que procede. Y nos toca ver eso en este tema de hoy. Dice, hermanitos amados, verso 11. Y si se separa, y vemos por qué lo dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, vamos a ahondar en este verso 11, pero para eso le conecto nuevamente 10 y 11. A los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, no lo deje por ser inconverso, no. Ahora, y si se separa, esa pequeña porción, y si se separa, bueno, también nos identificamos con esto en nuestra generación, hermanitos, que sí hay causales de separación, que hasta cierto punto Dios admite, aprueba y autoriza que se separen. Por ejemplo, hermanitos, si en el caso de la mujercita cristiana, hija de Dios, que alaba, que busca a Dios, en el caso de que el marido inconverso sea violento, la golpee, tal vez alcoholizado, tal vez en su juicio con arranques de ira, la golpea, la maldice, la aflige, la maltrata, lo que se llama hoy violencia intrafamiliar, entonces es cuando dice, y si se separa, cuando ya hay una causa así, bueno, entonces podrá separarse. Bueno, concluyentemente lo voy a decir de esta manera, si corre riesgo su vida. Hermanos amados, si corre riesgo, podría morir, entonces sepárese. Bueno, aquí voy a ponerlo todo en una balanza con la misma escritura, mis hermanitos, porque también predicamos, y usted es testigo, de lo que el Señor Jesús nos dijo en cuanto al perdón, 70 veces 7. Y si alguien te hiere en una mejilla, ponle también la otra. O sea, hay paciencia, hay perdón, hay misericordia. Lo voy a decir de esta manera, mis hermanitas, cuando sí hay causales de separación aprobados por Dios. Supongamos, mi hermanita, que usted ya tiene tiempo en el Evangelio y su esposo, por ende, tiempo de no creer, no aceptar ni recibir al Señor Jesús. Entonces, usted como hija de Dios, nueva criatura, lo primero, y vamos a decir lo que es por partes, lo primero que Dios le pide es, ama a tu enemigo. Ya vimos que con el amor ágape se ama a los enemigos, amor que proviene de Dios. Luego le dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Lo trata bien, como si fuera un buen esposo. Pero él reincide
golpea, se alcoholiza y muy posiblemente cometa más pecados todavía. Pero, vamos a decirlo así, hay cierto aguante. Si estamos, por llamarlo así, en la primera fase de que es cristiana, está aprendiendo a orar, está aprendiendo a clamar a Dios, claro que se le enseña, espere en Dios, confíe en Dios. Y lo hace, busca a Dios fervientemente. Y son esos casos, hermanitos, que llegan a los templos con golpes, tristes, no han comido, arañazos, ojos morados, les han jalado el cabello, les han sangrado incluso, y se ora por ellas, se les dice que soporten, que oren por su marido, que se lo ganen, como está escrito. Bueno, se tiene, hermanitos, que ver cada recurso disponible. Los que ya se usaron, podríamos decir, se van descartando. Bueno, haga de cuenta, ya soportó, no cambió el hombre, ya oró, no cambió el hombre, ya oró, ayunó y no cambia el hombre. Bueno, hasta donde el Señor le está dando la fortaleza, soporta. Es cuando dice, y si se separa, es ya no se contuvo más. Entonces, hablamos, hermanitos, incluso de años, cuando golpe tras golpe han hecho mella en la mujercita, pero como es fiel a Dios y es hija de Dios, trata de soportar y esperar en Jehová. Pero la maldad sigue, la violencia, el maltrato sigue. Entonces, hermanitos, ya se va a hablar de lo siguiente. ¿Por qué? Porque ya se descartó esa fase o posibilidad. O sea, si aguantó, no se fue de la casa, oró, recibió golpes, trató bien, recibió más golpes, bueno, ya se cercioró de que no está pasando algo. No porque la palabra de Dios no sea eficaz, hermanitos, sino porque Dios tiene tal vez un plan para cumplir más adelante. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, dice la palabra. Bueno, por eso dice el 11, y si se separa, no tuviste otra salida, no tuviste alternativa, ya hiciste todo, la primera fase ya la cumpliste, bueno. Pero, hermanitos, queda también aclarado con lo siguiente que le voy a decir, también, hermanitos, se va a esclarecer. Tiene que ser la parte inconversa la que se vaya, no el cristiano o cristiana sufrientes. No, ellos no se tienen que ir. Si se separa el inconverso, no es porque lo están corriendo o no es porque uno se está yendo. No, él es la parte que debe irse. Entonces se separó él, no ella, no usted, hermanita, no causa usted una separación. Y si así lo hiciera, es demandable delante del Señor. Bueno, continuamos con el contexto. 11. Y si se separa, con las causales ya mencionadas, dice, quédese sin casar. No se divorcie legalmente, no se recase, no, quédese sin casar. Clara es la palabra de Dios, hermanitos, no hay vuelta de hoja, está claro. Entonces, esos casos diferentes, hermanitos, que argumentan que sí se puede volver a casar, bueno, la mayoría de palabra y de fundamentos está de este lado de la balanza. No volverse a casar. Y dice aquí, y si se separa, él es el que se va, o ella es la que se va, quédese sin casar. No te cases, no te recases. O reconcíliese con su marido.
Tal vez al paso del tiempo él vuelve arrepentido, pues no le cierre la puerta, reconcíliese con él. Luego dice, y el marido no abandone a su mujer. Ya vimos, por cuestión del cristianismo, uno es cristiano, el otro no. Bueno, aquí también dice, no abandones a tu mujer, que porque ella sí va al templo, si es cristiana, y tú eres ateo o inconverso o endurecido. Bueno, la ley terrenal no está dando pie a que rehagan algo más, sino que incluso está dando lugar a reconciliación, no recasamiento. Entonces, hermanitos amados, vamos a decirlo, se da un tiempo de plazo para ver qué sucede. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer, no la vaya a abandonar, que porque no es cristiana o porque sí es cristiana. No, no se recasen, no se divorcien, no la abandonen. 12. A los demás yo digo, no el Señor. Ahí va otra vez, otra concesión. Algo que se aconseja, no es mandamiento, no es orden, es un consejo. A los demás yo digo, no el Señor, sino Pablo, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, y eso conlleva muchas cosas, hermanitos, es dura, es violenta, es de mal genio, es irritable, lo que actualmente se le llama como tóxica, es parecido. Bueno, dice, si tiene una mujer así, dice, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ella dice, sí, tú tienes tu creencia, tú tienes a tu Dios, a tu Jesús, yo no, pero para mí es posible que sigamos juntos. Entonces, hermanitos, no la abandone. 13. Y una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone por el hecho de que uno es cristiano y el otro no. No lo abandone. Escrito está. Y es un consejo. 14. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. Se refiere, hermanitos, que en cierta forma alcanzan bendición y favor de Dios. Aunque claro que la salvación es personal, decisión, fe y arrepentimiento personal, pero hay un beneficio, hermanitos. Y aquí dice que es santificado el marido por la mujer y la mujer santificada también por el marido. O sea, hay también cierta oportunidad de salvarse, de venir a Cristo, si siguen juntos. Y hermanitos, pues va a haber bendición. Ahora también incluye esto. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. En este contexto, santo es, hermanitos, se refiere a la palabra, claro, kadosh, a los hijos que provienen del buen orden, que es el matrimonio. Cuando mis hermanitos no están casados, los progenitores, entonces se le conoce como hijo no santo, sino de fornicación. Y es muy terrible y conlleva muchos efectos en sus vidas. Y hermanos amados, pero aquí dice, no son de fornicación, entonces son santos los hijos. 15. Pero si el no creyente, y es lo ya mencionado también, se separa, el no cristiano dice, no soporto, no te soporto a ti, no quiero nada contigo y con tu Dios y con tu iglesia. Si él se quiere separar, adelante, no se lo impida, no lo obligue a quedarse, tampoco usted lo está corriendo, no, se quiere ir en verdad, es lo que dice aquí. Pero si el no creyente se separa, sepárese pues, adelante, sí, que se vaya. Dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso.
O sea, y entiéndalo, hermanitos, y lo vamos a ver con la siguiente parte de ese mismo versículo, que dice, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Hermanitos, hermanita, en el caso de ustedes, las espositas, si usted ha recibido palabra de Dios a través de consejos, lectura o predicación, que debe de amar a su enemigo, darle de comer a quien le ultraja, le persigue, bendecir al que le maldice, y está bien, usted lo ha practicado, ha costado trabajo a la carne, pero lo ha practicado, usted ha cumplido. Pero la otra parte, que no es cristiana, y le maltrata a usted y le sigue agrediendo, gritando, insultando, ofendiendo, sobajando, entonces, hermanitos, yo sé que hay hijitas de Dios fieles y devotas que dicen, es la voluntad de Dios y tendré que soportar. Hay casos así, tienen esa convicción y nadie las refuta. Solamente que aquí dice que no está sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, si el esposo es inconverso y la tiene como en un yugo, no vas al templo, no esto, no el otro, no aquello. Dice el Señor, en otras palabras, no es por mí, no estás obligada a vivir así, no. Si te violenta, te golpea, te maldice, te insulta, no te cuida, no te atiende, bueno, no es voluntad de Dios que permanentemente se quede así. Claro que hablando de fases, ya lo tuvo que haber pasado antes de cualquier tipo de separación, divorcio o lo que sea. Ya comprobó la hermanita que hizo lo que Dios pidió y ni aún así cambió el hombre. Ya se cercioró, en otras palabras. Ahora el Señor dice, pues no está sujeto el hermano o hermana, sujetos a servidumbre. O sea, sufrir y más sufrir. No está obligado. Si sufre, soporte en Cristo y haga lo que Dios le pidió. Pero si se prolonga y sufrir, no es voluntad de Dios que así se quede toda la vida. No. Fíjese bien lo que dice. Pero si el no creyente se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Podríamos decirlo así, no está obligado por Dios, hermanitos, a aguantar otro y otro año. No está obligado. Si aguanta, que sea por convicción y de corazón. Pero Dios no está diciendo, déjate que te golpeen, deja que te ultraje, deja que te deje sangrando en el piso. Tampoco el Señor lo está pidiendo así. No, simplemente amar, perdonar, tener misericordia, paciencia, pero no es voluntad de Dios que esté sujeta a tal yugo de esclavitud. Es como una esclavitud. No es voluntad de Dios que viva esa clase de esclavitud. Ahora dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Haciendo una comparación con este versículo, hermanitos, es como si el Señor dijera, no es mi voluntad que vivas sobajada, golpeada, humillada, no. Mi voluntad es que vivas en paz. A vivir en paz nos llamó Dios, dice aquí. Mi voluntad es que estés tranquila. Claro que se te pidió, perdona 70 veces 7, perdónalo, ámalo, tenle misericordia. Claro que sí. Pero si sigue hasta empeorando, no es tu obligación estar sufriendo más. No está sujeta a esclavitud en semejante caso. A vivir así, no. Y le conecto todo el verso 15, hermanitos. Pero si el no creyente se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Hermanitas, la voluntad de Dios es que usted viva en paz.
Ahora, si usted tiene la convicción de decir, pastor, yo voy a aguantar otro año, no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar, voy a soportarlo, voy a estar orando, ayunando por él. Eso ya es una convicción, hermanita, personal. Y como decía el Señor Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. Pero en lo legal, hermanita, espiritualmente hablando, Dios no está diciendo, es mi voluntad que te esté golpeando todos los días. Es mi voluntad que te sobaje, te ultraje. No. La voluntad de Dios es que usted viva en paz. A vivir en paz nos llamó Dios. Así que mis hermanitas, sí, ya hicieron la primera parte, orar, soportar, aguantar, perdonar 70 veces 7, tener misericordia de su cónyuge. No funcionó, por así decir. Bueno, a vivir en paz la llamó el Señor. Lo que prosigue. Muchas hermanitas y mujercitas que me ha tocado atenderles en estos casos, se llegan hasta amargar. Pero lo más, hermanitos, desconcertante es que son cristianas y se cansan y se cansaron de tanta violencia, golpes, humillaciones. No les da de comer, no les da el gasto, son desobligados y irresponsables. Bueno, ya hizo lo que Dios le pidió, ya perdonó, amó, tuvo misericordia, soportó 70 veces 7, perfecto. ¿Y ese hombre no cambia? Entonces, esto es lo que le decía, hermanitas, me las he encontrado amargadas, porque dicen, sufro, me golpea, me humilla, la condición empeora, y todavía me dicen que lo perdone, que le tenga misericordia, y que lo ame, y hasta que lo vuelva a recibir también. No, mis hermanitas, no estamos hablando más allá, sino como está escrito, a vivir en paz nos llamó Dios. Entonces, alguna se preguntará, entonces si persiste el sufrimiento, ¿sí me puedo separar? Si hay violencia y corre riesgo su integridad física o la de sus chiquitos, huya, y a vivir en paz la llamó el Señor. Hermanitas, claro, se puede pensar, entonces se fomenta la separación y el divorcio, no que no. No, mis hermanitas, solamente en caso de violencia. Cuando su salud, su integridad física corre riesgo, ahí sí, a vivir en paz nos llamó Dios. Pero si no hay ese grado, hermanitas, de sufrimiento, simplemente él no comparte la fe en Cristo, pero no hay golpes, violencia, le da de comer, le da sustento, dice aquí, no lo dejes, no te vayas, no lo abandones, no lo hagas, no te separes, no te divorcies, no te recases, no. Solamente, hermanitos, cuando se aplica esto, a vivir en paz nos llamó Dios. No es voluntad de Dios que 5, 10, 20 años siga sufriendo golpes, no, sino a vivir en paz nos llamó el Señor. Y entonces sí puede haber causas como para una separación, pero no para un recasamiento, hermanitas, no. Hasta ahorita el Señor no ha concedido nada de recasarse en este tema que estamos viendo. Hasta ahorita nada hay de eso. Entonces, hermanitas, ya tuvieron paciencia, oraron, buscaron a Dios, pidieron consejo, ayunaron, y hay más violencia contra usted, es cuando se dice, a vivir en paz te llamó el Señor. Huye de ese sufrimiento. Ahora sí, al inicio no, al inicio esfuérzate y sé muy valiente, enfréntate al gigante. Al principio se le decía soporta, pero ya pasaron los años y ahora es un hombre violento y hasta muy posiblemente lleno de demonios. La ley del Señor dice que fue llamada a vivir en paz. No golpes, no violencia, sino a vivir en paz. Dice, verso 16, ¿qué sabes tu mujer si quizá harás salvo a tu marido? Tanta paciencia, tanta misericordia y un día se ha quebrantado el esposo. Dice, ¿o qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer?
tanto soporte, tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia, que la mujer un día es impactada y reconoce y va a recibir a Cristo en su corazón. Bueno, entonces, desde el inicio queda estipulado: si se separa, quédese sin casar. No recasamiento, no, aunque haya golpes, violencia, no. Reconcílianse o a vivir en paz, la llamó el Señor. Bueno, esperamos, hermanitos, hermanitas, que sea clara la palabra de Dios. Igual en comentarios puede hacer preguntas y no se ha acabado el tema. Hoy vimos matrimonio 3. Continúa más, es muy vasto, hermanitos, y conlleva diferentes matices y sabiduría de parte de Dios. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos oyentes, mis hermanitas oyentes, están en tus manos. Tal vez se han hecho preguntas si pueden hacer esto o aquello, pero les has aclarado con tu palabra que si el no cristiano se quiere separar, adelante, y que a vivir en paz llamaste a tus hijitas. Y Señor, que tú estás a favor de que no haya esa violencia ni ese maltrato, sino que vivan en paz. Ayuda a mis hermanitas que viven cosas similares, y tú sí les pides que perdonen 70 veces 7, tengan misericordia, y si llega el punto en que ya no depende de ellas, entonces si él se va o ella se va, pero quédense sin casar. Así les dijiste, Señor. Así que, Padre, todo está en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos y hermanitas. Proseguimos adelante. Si seguimos en la tierra todavía, veremos matrimonio 4 el día de mañana. Amén.